Bueno, pues ¡quíoboles! Ya estamos en un capítulo más de Family Hackers. Y viene un tema de los más bonitos y complicados. Todos están bonitos, pero este es uno de los más complicados, yo creo, para todo mundo, hasta para nosotros, para los médicos, para los nutriólogos, para todo mundo, ¿no? Sí. Vamos a hablar de micronutrientes. Ya hablamos de los macronutrientes, ahora vamos a hablar de los micronutrientes. Y justamente por eso es el nombre de micronutrientes, ¿no? Los macronutrientes, porque necesitamos en la orden de los gramos o miligramos, pero principalmente gramos, de carbohidratos, de grasas y de proteínas, que son nuestros macronutrientes, y luego tenemos los micronutrientes que necesitamos en el orden de las microdosis, ¿no? Microgramos. O microgramos. Pues algunos se miden en unidades, pero sí, ¿no? Son dosis. Se pueden convertir en microgramos. Dosis pequeñas. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de los micronutrientes. Es importante que entendamos dónde están, para qué sirven, qué pasa si tenemos muchos, si tenemos pocos. Y bueno, otra vez tenemos a la experta. Bueno, como siempre yo les doy la intro, lo que deben de saber, y después acá mis ojos seguros se meterán en temas más complicados. Debrayados. Entonces, empezamos como siempre con cómo se categorizan, cómo se dividen. Entonces, los micronutrientes, yo siento que todo el mundo cuando piensa en micros piensa solamente en las vitaminas, pero sí, se nos olvidan siempre los minerales, ¿no? O sea, como que siempre lo escuchamos en los anuncios, ¿no? De vitaminas y minerales, pero a la mera hora nadie los considera. Entonces, empezando como con la clasificación, los micronutrientes se dividen como en dos grandes grupos, que son las vitaminas y los minerales, pero cada uno se divide en dos. Entonces terminamos con 4 grupos totales. ¿Qué? ¡Bravo! Entonces, las vitaminas se dividen en liposolubles e hidrosolubles, que ahorita les explico. Y que es importantísimo. Que es importante, pero después les voy a explicar una de las cosas por las que son importantes como en el día a día, ¿no? Porque el chiste aquí es hacerlo fácil y digerible para todo mundo, incluso para alguien que no sepa de medicina, de salud, de nutrición, etc. Entonces, bueno, regresándonos, las vitaminas se dividen en lipo e hidrosolubles y los minerales se dividen en macrominerales y elementos traza, que ahorita les voy a explicar. Entonces, empezando por las vitaminas hidrosolubles, esto se refiere, hidro siempre se refiere a agua. Entonces, esto quiere decir que son solubles en agua. Básicamente, a grandes rasgos, se usan o se necesitan para producción de energía y son todas las del complejo B, que siempre tienen B y un numerito o tienen otros nombres, como por ejemplo la biotina o el folato, mal conocido como ácido fólico, pero en realidad... Niacina, tiamina, piridoxina, sí, son muchísimas, pero es B1, B6, B9, B2, B3, B5, B7. Ajá, por eso era lo que les decía, tienen siempre B y un numerito o tienen otro nombre, que casi nunca las conocemos así. Y la vitamina C, esas serían como las hidrosolubles. Entonces, quiere decir que se disuelven o se transportan en agua y básicamente ahí les va en las fuentes principales, ¿no? Entonces, vitamina B1 se encuentra en granos enteros o cosas integrales, carnes, pescados, o sea, en general casi todas estas se encuentran en la carne, por eso son de las cosas que se tienen que cuidar mucho en pacientes veganos o vegetarianos, cualquiera de los dos, porque muchos de estos vienen en la carne y pues hay deficiencias si no las consumes y hay que suplementarlo, ¿no? Entonces, bueno, Por eso el hígado crudo. La biotina, el folato, que es como lo famosísimo que escuchamos, tomar ácido fólico, etcétera, ese siempre va a venir en verduras de hoja, o sea, verde oscuro. Me siento como diciendo coche negro oscuro, orillas a la orilla. Coche negro oscuro, orillas a la orilla. Pero son normalmente en las verduras de hoja verde oscuro, que están los folatos. Entonces,
¿Qué? Ya sabes qué voy a decir de los folatos y el ácido fólico. Pues ya dije yo. Del ácido fólico, no. Sí, es que sí. Cuando Siempre me interrumpe. interrumpe. Es que ese es como así el importante. El ácido fólico es un compuesto que encontramos en un chorro de alimentos y todo está fortificado con ácido fólico y todo tiene ácido fólico. Y el ácido fólico es man-made, hecho por el humano, pensando en que hay muchas deficiencias de folatos, ¿no? Y ahorita hablamos todavía más sobre eso, ahorita al final que toques un tema que platicamos del RDA, pero el folato, que es la forma natural, y de hecho hay formas activas del folato, lo debemos de consumir idealmente en su forma natural, a través de los alimentos. Pero es importante que la gente sepa que hay una gran diferencia entre ácido fólico y folatos, porque el ácido fólico no tiene el mismo efecto en nuestras células y a nivel biológico que el folato. De hecho, el ácido fólico se puede acumular, puede ser tóxico, no funciona para lo que funciona el folato, que es para producir nucleótidos, que son las bases para formar el DNA. Entonces, y para también que se exprese o se apague o se prendan nuestros genes. Entonces, quería como poner el paréntesis porque... A ver, pero paréntesis de ese paréntesis. El ácido fólico, o sea, el sintético, el creado por el hombre, sí está bien, pero discrepo un poco. Tiene un mayor porcentaje de absorción, o sea, se absorbe mejor siempre y cuando no tengas una mutación genética que no te permita metilarlo. Pero suponiendo que eres una persona que no tienes esa mutación y puedes metilarlo, se absorbe más. Se abre la discusión. Que el folato. Si tienes una doble mutación de hidrofolato reductasa más metiltetrahidrofolato reductasa, si no tienes mutación, no lo absorbes, o sea, de plano. El problema es que no sabes quién la tiene. Regresen el video y vean qué dije, ¿verdad? Que dije si no tienes la mutación. O sea, suponiendo que no tienes esa mutación, se absorbe mucho más porcentaje del ácido fólico que del folato. De hecho, por eso existe esa suplementación, porque el folato que viene en los alimentos de manera natural se absorbe menos del 40%. Y el ácido fólico, suponiendo que no tuvieras esa mutación, absorbes más del 60%. Me encantan estas discusiones. Tenemos muchas de estas. Okay. Sí, pero... sí, pero... el ácido fólico sirve muy bien para, sobre todo para defectos de cierre de tubo neural, que es para lo que más se busca, sobre todo en el embarazo, ¿no? O para qué más el ácido fólico, sí, ¿no? Bueno, abortos y en general espontáneos, ¿no? Pero, y sí sirve muy bien para eso. O sea, no estoy diciendo quiten el ácido fólico porque es mejor que tengan ácido fólico o se suplementen o complementen a que no lo hagan. Pero su activación para la metilación de genes ahí no sirve, no funciona, no hay manera. Entonces ahí sí necesitamos folatos por parte de la dieta, ¿no? Y los obtenemos principalmente a través de las verduras crucíferas y de las verduras de hojas verdes. Por parte de la dieta y por parte de suplementación. Sí, pero, también te puedes suplementar. Pero si se suplementan, acuérdense que todo siempre checado por un profesional, pero red flag en un médico o nutriólogo que les mande ácido fólico. Yo sí lo consideraría red flag, sobre todo si están en esta población que es más propensa a tener esa mutación. O sea, yo sí lo consideraría red flag, pero aparte, si les mandan folato, se tienen que fijar que sea metilfolato, o sea, que ya esté metilado para que le ahorres a tu cuerpo el tema de tenerlo que metilar, que es como que ponerle un sombrerito para que ya pueda usarse, ¿no? Entonces siempre busquen que sea metilfolato. Mis pacientes lo sabrán, siempre les pido metilfolato. Pero bueno, regresando a lo que me tocaba, estábamos en que el folato y las vitaminas B, etcétera, ¿no? Bueno, folato, para que sepan, es vitamina B9. Casi nunca lo escuchan como B9, pero bueno, para que sepan. Y ahora, pasándome a las liposolubles. ¿Qué significa esto? Y esto se me hace súper importante porque lo he visto en muchas de mis pacientes. Liposoluble significa que necesita moléculas, ¿cómo se llaman? Vesículas, vacuolas, ¿cómo lo digo? ¿Sí, vacuolas o vesículas? Sí. Bueno, como burbujas de grasa para transportarse y poder llegar a donde tienen que llegar para metabolizarse. Entonces, bueno, aquí lo más fácil es aprenderse que es ADEC. La A, la D, la E y la K son las liposolubles. ¿Y a qué voy con todo esto? Esto es importante porque son vitaminas
que hablando de suplementación, tiene mucho que ver si son hidrosolubles o liposolubles, porque las liposolubles se tienen que tomar, por eso los suplementos no se deben de combinar todos al mismo tiempo porque tienen diferentes características. Y las liposolubles necesitan que no estés en ayuno, o sea, que tu cuerpo esté secretando enzimas para que puedan utilizarse. Entonces, las ADEC, se recomiendan con alimentos y las hidrosolubles, o sea, el complejo B, es mejor tomártelo en ayuno. Les cuento una anécdota. Tenía una paciente que se tomaba vitamina B12 embarrado en un pan tostado, porque así se lo recetó su doctor. Y claro que mi paciente no tiene la obligación de saber que eso está mal, pero es una vitamina hidrosoluble, entonces tendría que tomársela en ayuno para que, también fun fact, se dice en ayuno, no en ayunas. Pero bueno, tendría que tomársela en ayuno para mejorar la absorción. Entonces mi paciente jamás en la vida subía sus niveles de vitamina B12 y seguía con deficiencias hasta que llegó conmigo, le pregunté cómo te la tomas y me dijo, rompo la cápsula y la embarro en un pan y así me la como. Imposible, ¿no? Pero bueno, en fin. Volviendo a las liposolubles, por eso es importante saberlo, son la A, la D, la E y la K. La A básicamente sirve para una buena visión, lo típico que siempre escuchamos, ¿no? Las zanahorias para ver los conejos que comen zanahorias y tienen una supervisión. Pero bueno, las zanahorias porque tienen betacarotenos, que es un precursor de preprovitamina A, o sea que sí, las zanahorias, vaya. La vitamina D, que es súper importante para el sistema inmune, pero no solo para el sistema inmune, también para la fertilidad. Yo siempre les checo a todos mis pacientes vitamina D. En ovario poliquístico es súper importante, en endometriosis, etc. Y ahora, la vitamina D sirve para absorber mejor el calcio. Y el magnesio, que ahorita llego, activa la vitamina D para absorber el calcio. Entonces, si tomas vitamina D pero no tomas magnesio, estás tirando tu dinero a la basura. Y si llegaras a suplementarte con calcio pero no tienes buena producción de vitamina D o suplementación de vitamina D, también lo estás haciendo muy mal. Vitamina D es la única que producimos prácticamente de todas las vitaminas. En el sol. Porque son esenciales. Entonces, podemos obtenerla a través de pescados, a través de distintas fuentes nutricionales, pero la vitamina D es de las que sí producimos. O sea, prácticamente la vitamina D y no me acuerdo si la tiamina. O sea, son dos que podemos producir. Y las demás, hay otras dos. La vitamina K, se puede sintetizar en el intestino por fermentación, por parte de las bacterias, pero son esenciales. Necesitamos nosotros consumirlas de los alimentos, las vitaminas y los minerales, porque no los sintetizamos, no los producimos. Pero bueno, sí, la vitamina D sí la producimos a partir de colesterol, aparte porque todo el mundo dice, maldito colesterol. Y es súper necesario. Y sin colesterol no produce vitamina D y ni hormonas, ¿no? Bueno, pero eso ya lo hablamos en... Sí, ya lo hablamos, pero bueno, como pasado. Por eso era paréntesis. Y sí, se activa a través del sol. De hecho, se ha visto que tú puedes producir hasta el equivalente a 10,000 o 15,000 unidades de vitamina D, o sea, lo que equivaldría a suplementarte con 10,000 a 15,000 unidades de vitamina D por una exposición de 10 a 15 minutos en el sol. Y creo que el 70% de la población tiene deficiencias de vitamina D porque no se exponen al sol. Y son 10 a 15 minutos. O porque se exponen al sol, pero con bloqueador. Y el bloqueador, claro, así tal cual, bloquea la síntesis de vitamina D. Entonces, se tienen que exponer al sol 10 minutos al día antes de aplicarse su bloqueador, que todo mundo se debería de poner bloqueador todos los días, pero antes de que se lo pongan, exponerse al sol. Y si se les mancha la cara a mujeres por temas hormonales, brazos, abdomen, piernas, lo que quieran, no tiene que ser la cara necesariamente. Pero bueno, volviendo si no, nunca vamos a acabar. La vitamina E. No, porque van a decir que la exposición al sol y el cáncer también es importante. O sea, porque así siempre va a haber quien dice, pero si me expongo mucho al sol y tengo riesgo de melanoma. Se ha visto que muchos tipos de cáncer la vitamina D es tóxica para muchos tipos de cáncer, ¿no? Metabólicamente hablando. Y hay más predisposición a desarrollar algún tipo de cáncer que tenga un impacto por la deficiencia de vitamina D que un melanoma, ¿no? Porque el melanoma tiene muchos factores de riesgo. Ahora, no quiere decir que les estoy diciendo vayan si nadie le va a dar melanoma, pero sí lo que estoy diciendo es que se ha visto que hay mayor riesgo de desarrollar un cáncer por deficiencias de vitamina D
que lo que podrías desarrollar un melanoma por exponerte demasiado al sol, porque 10 a 15 minutos tampoco te va... O sea, básicamente en la medicina todo siempre es riesgo-beneficio, siempre, porque todo va a tener un pro y un contra, siempre tienen que poner en la balanza y conocer qué es más grande. Pero bueno, volviendo a la vitamina E, que es otra de las liposolubles, es antioxidante y también sirve para el sistema inmune, y la vitamina K sirve para la coagulación. De hecho, también, fun fact, a los recién nacidos normalmente, por lo menos en México, no sé si en todo el mundo, pero en México, literalmente en el momento en el que nacen, les inyectamos vitamina K para que empiecen con toda la producción de factores de coagulación, darles como una ayudadita. Y esto quiere decir, pues, que no tengas hemorragias, que no tengas sangrados, que si te cortas, pues, tu herida sane rápido, etcétera, ¿no? Y bueno, pasándonos a los minerales, si es que el Señor me deja llegar a los minerales algún día, aquí estamos con los macrominerales, que son los que creo que escuchamos más seguido: el calcio, fósforo, magnesio, sodio, cloro, potasio y sulfuro. Y bueno, cada uno sirve para diferentes cosas. Creo que la lista es muy extensa, entonces les vamos a tratar de dejar, porque yo no soy tecnológica, pero según yo, se pueden dejar documentos en el video de YouTube, entonces les vamos a dejar un documento con una listita para que sea más fácil y lo tengan a la mano. Pero bueno, básicamente ya saben que el calcio es para la salud de los huesos, también está involucrado en la contracción muscular, y acuérdense que todos los vasos sanguíneos son músculo. O sea, es músculo liso, pero al final de cuentas es músculo. Y para que haya un buen retorno venoso y una buena irrigación, se tienen que contraer los vasos sanguíneos. Entonces el calcio también es importante para eso. El magnesio, como les decía, va a activar también la vitamina D. El magnesio tiene muchísimas funciones. Creo que de hecho es el mineral que más funciones tiene. Por eso a casi todo el mundo se le suplementa magnesio. Pero una de sus funciones es activar la vitamina D para que ayude a la absorción y fijación del calcio y que tengas buenos huesos fuertes, etc. Entonces, también en mujeres menopáusicas es súper importante checar este tema. El sodio, la bendita sal, aunque todo mundo le quiere echar de maldita, es bendita sal. Y está involucrada en la contracción muscular. El sodio se necesita sí o sí para hacer esto. Literalmente. Entonces bueno, no la saquen de su dieta. Para que todas las células funcionen. Sin por eso. Sodio y potasio. Pero bueno, cosas tan simples como esto. Entonces no la eliminen de su dieta. Y bueno, el potasio ya saben lo típico, que si tienes calambres, todo el mundo dice que es deficiencia de potasio. Tiene que ver también con la conducción nerviosa, o sea, la salud de los nervios. Por eso los calambres. Y por último, los elementos traza, que son la otra categoría de los minerales, que son el hierro, el manganeso, cobre, zinc, yodo, flúor y selenio. También, cada uno funciona para diferentes cosas. El selenio y el yodo son súper importantes para la tiroides, el hierro para que no haya anemias y se transporte bien el oxígeno a todos los órganos, entre otras cosas que les dejamos en una listita. ¿Ya? Ya. ¿Ya puedo hablar? Dijiste que este era mi tema. Dijiste que este era mi tema. Bueno, a mí me gusta mucho el tema, varios temas. Bueno, uno, me encanta el que se entienda la diferencia entre las hidro y liposolubles. Obviamente las hidrosolubles también se eliminan mucho más rápido, que sí, creo que sí lo mencionaste, ¿no? Se absorben y eliminan muy rápido, por eso es que hay que estarlas consumiendo de manera más frecuente. Las liposolubles se almacenan hasta en la grasa. Como son solubles en grasa, se almacenan en la grasa y normalmente cuando, o si pudiera llegar a haber una intoxicación por alguna de estas vitaminas, por vitamina A, por vitamina K, por vitamina D, por vitamina E, que son las lipo, es porque se almacenan, ¿no? Entonces las metemos en nuestras reservas, sobre todo tejido adiposo, y eso hace que se vayan acumulando y se usan de forma más lenta. Por eso es la importancia de diferenciarlas. Pero también para que haya una intoxicación es porque normalmente sí, es por ingesta, por suplementos, o sea, no es por la alimentación. Es muy difícil que llegues a una intoxicación por suplementación. Yo creo que ni siquiera nuestro diamante negro con su jugo de zanahoria todos los días. Por alimentación, dijiste por suplementación. Ajá, por eso, por alimentación es muy difícil que te intoxiques, por suplementación sí. Por eso no se suplementen nada más a lo güey, porque escucharon que vitamina B inyectada porque estoy muy cansada. No, lo hagan por favor. Exacto, estoy completamente de acuerdo. Y con el tema de los minerales, o sea, son tan importantes y muchas veces se les ha hecho tanto el fuchi, o no el fuchi, pero sí como echándoles culpas de un chorro de cosas.
el sodio y el potasio sirven para todo nuestro cuerpo, o sea, para todo, para reabsorber líquidos y para la función de nuestros riñones, para que cada célula funcione, se despolarice y se repolarice. O sea, que funcione cada célula y que pueda emitir sus señales. Para la liberación de insulina se necesita calcio para liberar insulina, o sea, si no liberas insulina. El sodio, bueno, no se diga, o sea, el sodio prácticamente, ese balance entre sodio y potasio que tiene que haber dentro y fuera de la célula es lo que mantiene toda la función celular. Entonces, y el cloro también. Entonces es importantísimo que consideremos que los minerales, que muchas veces no hablamos de ellos y que los conocemos como los electrólitos, porque todo el mundo los ubica como los electrólitos, que se dice electrólitos, no electrolitos. Muchos fun facts en este video. Sí, exacto. Se dice electrólitos, así es que dejen de decir electrolitos. Y que los conocen por las bebidas complementadas, ¿no? Estas marcas muy conocidas, que normalmente son una basura y tienen un chorro de azúcar, pero pues es justamente con eso, ¿no? Cuando hacemos ejercicio, perdemos a nivel renal muchos de estos electrolitos y a nivel de la piel. Entonces hay que estarlos reponiendo. Cuando hacemos algún tipo de alimentación que sea baja en alguno de estos minerales, pues también tenemos que complementarlos o suplementarlos, ¿no? Entonces son súper importantes y también es muy notorio cuando hay síntomas de que tienes deficiencia de alguno de ellos, ¿no? O sea, desde que puedes llegar a tener arritmias cardíacas hasta calambres o cosas que podrían ser más sencillas como estreñimiento, porque no hay una buena reabsorción de líquidos a nivel intestinal. O sea, hay muchísimas cosas. También un dato súper importante de deficiencia es si le sangran las encías cuando se lavan los dientes. Eso no es normal, ¿ok? Mucha gente lo normaliza, pero no es normal que te sangren las encías cuando te lavas los dientes. Y eso es deficiencias de ciertos minerales. Supondría que vitamina C, ¿no? Principalmente, que se necesita para activar el procolágeno, que es como una de los pasos antes de producirse colágeno, y todos conocemos el colágeno. El colágeno está en todos lados de nuestro cuerpo, huesos, arterias, todos los tejidos. Entonces, sí, es importantísimo. Entonces, o sea, hay muchas formas de encontrar y darse cuenta de esas deficiencias de hierro, ni se diga, ¿no? O sea, personas que están o anémicas o que tienen alteraciones de los glóbulos rojos. O sea, hay muchas cosas importantes a considerar, ¿no? ¿Qué pasa con la IDR? O sea, ¿cuáles son las recomendaciones internacionales normales? Que yo estoy en contra, pero ¿qué pasa con la IDR? ¿Qué es? O sea, primero, la IDR significa ingesta diaria recomendada. Entonces, en teoría es lo que se recomienda que tienes que cubrir de cada cosa. O sea, literal hay tablas, las pueden buscar, de cada micronutriente desglosado y cuánto deberías de estar consumiendo al día, en teoría. Aquí es la discusión y el enojo de este señor, pero bueno, lo que yo les quería decir es, muchas veces muchas personas se basan en esto para saber cómo si hay que suplementarlo o complementarlo, como si no estás llegando a tus requerimientos diarios, pero tienes que considerarlo con 1000 cosas. O sea, a mí me gusta mucho hacer estudios de sangre, por ejemplo, para ver la vitamina D, porque no es lo mismo basarme en el IDR que ver realmente tú cuánto necesitas. Y lo mismo, ¿no? Si un médico o un nutriólogo te dice, sí, supleméntate con 5000 unidades de vitamina D y no te midió tu vitamina D en sangre, pues tampoco está padre. O sea, hay una fórmula para sacar tu requerimiento y dividirlo en tus días de la semana y decirte, ok, necesitas tomarte esto todos los días o esto cada 3 días, etc. Entonces, no se basen siempre en el IDR, pero pues al final de cuentas hay ciertas cosas que se estandarizan para que sea más fácil y pues creo que es parte de, ¿no? Pero ahora tú dinos por qué lo odias. Sí, la verdad es que no, sí lo odio bastante porque desafortunadamente las actualizaciones para muchos, sobre todo en nutrición en general, las actualizaciones tardan muchísimo en hacerse a nivel mundial, no nada más en México, pero más en México, porque copiamos todo lo que viene de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Y lo ponemos, sí es igual, y lo pseudo o mini tropicalizamos y pasa en toda Latinoamérica. Y decimos, bueno, si ellos hacen esto, entonces yo lo voy a hacer igualito. Entonces, si ellos dicen que los requerimientos de folato son de 400 microgramos al día, no importa si son niños, adultos, embarazadas, viejitos, grandes, o sea, es absurdo, ¿no? Los requerimientos son muy distintos en distintas fases de la vida y aparte
lo que decíamos, Pero- poblacionalmente no todo el mundo tiene la misma capacidad de utilizar algunos de los micronutrientes y de los, ni de los macronutrientes, y esto hace que tengas requerimientos más altos. Si tienes variaciones de receptores de vitamina D, tienes requerimientos más altos porque no se pega igual la vitamina D. Si tienes variaciones de MTHFR, tienes requerimientos más altos de folatos. Y en población mexicana hay muchas variantes de MTHFR que son importantes y que hacen que haya una disminución en la concentración de folatos. Entonces, por eso no estoy de acuerdo con las recomendaciones internacionales. Ahora, pero lo único que ahí es Son un acercamiento. discrepo es hay IDRs para embarazo. O sea que hay, No, bueno, sí. O sea, claro. O sea, sí está modificado hay el embarazo. Estoy de IDRs acuerdo. para renales, hay IDRs para embarazadas, hay IDRs para obesidad. O sea, sí están medio modificadas, pero acuérdense que todo en medicina, para complicárnosla más, es individualizado. Sí, a lo que voy es que en muchas cosas es muy genérico y lo genérico no funciona. Ya sabemos que si no personalizas tanto micros como macros, pues no sirve nada. O sea, ¿no? La verdad, porque aparte no es lo mismo un atleta de alto rendimiento, no es lo mismo una persona, como dijiste, Sí, con totalmente. alguna patología de base. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta. Y bueno, yo he hecho mucha investigación con el tema de micronutrientes obviamente por gusto y por lo que hago con alguna de mis empresas, pero sí he buscado muchas de las variantes genéticas que están vinculadas o asociadas y hay muy poca información. La verdad es que hay muy poca información y de las pocas que hay no hay implementaciones a nivel poblacional, entonces tampoco es como que hace sentido, ¿no? Claro, estamos todavía como en pañales porque la ciencia ha avanzado muy rápido, pero estamos conociendo apenas todo lo que pasa biológicamente y todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Y falta. Sí, va a seguir faltando porque la biología tiene todo resuelto y nosotros no lo entendemos. Pero lo que sí es un hecho es que tenemos que entender como las bases que ya les dijimos y que es un tema bonito. Micros es un tema bonito, es un tema complicado, igual que toda la nutrición, pero es un tema bonito, ¿no? Pero sí es padre, es muy interesante. Bueno, listo, pues creo que ya saben al menos lo básico de micros. Podríamos hablar solo de vitaminas y podríamos hablar solo de minerales, pero quisimos como englobar un poquito tampoco para saturarlos y pues nos vemos en el siguiente, ¿no? Pues sí, solamente... Like, suscribir, follow, todo, ¿no? Pues ya lo de siempre. Sí, y acuérdense que se dice en ayuno, no en ayunas. Ese es mi mensaje del día de hoy. Cambio y Electrolitos, no fuera. electrolitos. Bye. Cambio y fuera.